Participado en varias producciones de cine y es de las que considera que no hay papeles cortos porque todos dejan un legado. Veamos. La experta lo dice. Sammy Maigua es una hermosa jovencita que desde pequeña despertó un gran interés por la actuación. Una mujer quichua que siempre está aprendiendo de todo lo que nos da la vida, siempre teniendo ese conocimiento para seguir avanzando cada vez más. Ha tenido la oportunidad de participar en un par de películas y algunos cortometrajes. Bueno, el trayecto de esta carrera ha sido desde los 16 años que participé en la película Feriado y he venido desde ahí realizando cortometrajes y ahí aprendiendo cada vez un poco más de lo que es. Y las oportunidades siguen apareciendo. Voy a realizar un cortometrajes y una película que está ahorita en postproducción y que se llama Chasquis, una película animada, la primera que se realizará aquí en el país y un poco vinculada con la música también. Sammy se siente orgullosa de ser indígena, tanto así que los papeles que ha podido representar viste con las prendas características de la cultura que representa. Sí me gustaría también que en cada papel que realice me den lo que es mi ropa para seguir representando. Todos los personajes que ha podido interpretar hasta el momento la llenan de satisfacción, pero uno en particular fue un gran reto para ella. En la actuación me gusta asimilar diferentes papeles, son papeles distintos y también difíciles, pero más, como te digo, es el conocimiento que uno se adquiere. Para la actriz no existen papeles buenos o malos, porque todos representan aprendizajes. He aprendido bastantísimo lo que es la actuación, aunque los papeles sean pequeños, pero sí he aprendido demasiado. Sammy está decidida a romper ciertos esquemas por defender esa profesión que tanto la apasiona. No todas las mujeres quichuas han tenido, como decir, un éxito o ese camino hacia el cine. Entonces, más que todo por mi etnia, mi raíz. Entonces sí quisiera superarme y llegar lejos. Sí se puede llegar internacionalmente. Los sueños de nuestra compatriota son grandes, así como los buenos deseos hacia las mujeres de nuestro país. Si una mujer está vinculada al arte, más bien hay que seguirle puliendo para que eso vaya floreciendo y vaya consiguiendo así cualquier granito de arena en cualquier lugar para llegar a algo. Esperamos ver muy pronto a Sammy en grandes escenarios, demostrándole al mundo que las mujeres indígenas tienen muchísimo talento para el arte. Úrsula Estrengue, Mujeres Arriba. Me encanta, me encanta. Claro que muy pronto la vamos a ver en grandes escenarios. Qué bueno, un fuerte aplauso para Sammy, por favor. Esta mujer que de alguna u otra manera enorgullece a todas las mujeres, pero sobre todo a las mujeres indígenas que capaz y no se creían capaces de poder representar también en lo que se refiere a actuación. Y aparte romper esquemas, hay como muchos tabúes, muchos paradigmas del arte, de la actuación, que está mal visto. Y es una profesión, nosotros que tenemos la posibilidad de disfrutarla, que nos apasiona, de investigación, de jugar, de muchos retos, y ver el ejemplo de Sammy, la verdad que me motiva mucho. Le estaba comentando a Efraín que justamente en Colombia ahora van a hacer una novela que tiene que ver con toda la parte indígena y casteando a venezolanos, ecuatorianos. Por favor. Yo decía, perfecto, a ver si lo pongo en contacto. ¿Tiene el número Sammy del manager allá en Colombia? Sí, para darle. ¿Tiene el número de Sammy? Sería Yo se lo consigo ahora. Para Sammy poder verla en producciones internacionales. Y obvio que sí, obvio que sí. Andreita. Adelante, Sammy, adelante. Nos encanta lo que estás haciendo. Bueno, y ahora vamos a pensar en todo lo que hacemos las mamás. Porque a ustedes, mamás, les ha pasado que de repente se dan cuenta que con 2 manos pueden hacer 5 actividades al mismo tiempo.